Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Laboratorio de Termodinámica para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy cerraremos la práctica 8, entalpía de fusión del hielo, y empezaremos con la práctica 9. Contestaremos el cuestionario previo sobre la combustión, el calor de combustión mediante un calorímetro. Así, en nuestro curso ya estamos en estas últimas dos prácticas. Calor latente se termina hoy y calor de combustión la platicamos y la terminamos la próxima semana. ¿Okay? Así que, si gustan, primero vamos con la actividad que les dejé de la práctica 8, ¿okay? Que era determinar el calor de fusión del hielo mediante datos experimentales que se obtuvieron en el laboratorio. Entonces, para ello, les comparto esa presentación. Ok. Bueno, esta era nuestra actividad en la práctica 8, calcular el delta H de fusión del hielo. Y para ello, lo que es la actividad en general es colocar una masa de hielo en contacto con una masa de agua, y con el intercambio energético determinamos el delta H del hielo. Como estamos trabajando en un calorímetro, necesitamos determinar primero cuánta energía se va hacia el calorímetro y cuánta energía sí es hacia el hielo. ¿Okay? Entonces, la primera parte de esta actividad en el laboratorio, lo que se hace es que para determinar esta capacidad térmica, el calorímetro es un vaso Dewar, ¿okay? De metal, en el que colocamos 100 mililitros de agua, es la masa fría, y determinamos su temperatura de equilibrio de esta masa fría. Y después colocamos 100 mililitros de agua hirviente, ¿ok? Y también determinamos esa temperatura de equilibrio una vez que tenemos las dos masas de agua en contacto dentro del Dewar. ¿Ok? Con esos datos calculamos la constante del calorímetro. Una vez que conocemos la constante del calorímetro, pasamos a la segunda parte, que es determinar la variación de entalpía de fusión del hielo. Para ello, vamos a tener en el laboratorio, se colocan 175 mililitros de agua en el vaso Dewar, más o menos la temperatura 6 grados Celsius arriba de la temperatura ambiente, y dejamos que esa agua llegue al equilibrio. ¿Okay? Después colocamos una masa de hielo en el Dewar y medimos la temperatura hasta que llega a el equilibrio este hielo con la masa de agua. Okay. Entonces, primero, calculemos esta K mayúscula, que es la constante del calorímetro. Estos cálculos son bajo la suposición de que el calor ganado es igual al negativo del calor cedido. Vamos a suponer que la densidad del agua es de 1 gramo por mililitro y que la capacidad calorífica del agua fría es la misma que la capacidad calorífica del agua caliente. Ok, entonces, para ese primer cálculo tenemos estas tres temperaturas, que son la temperatura con la que ingresa la masa caliente, 82.2,
la temperatura con la que parte el agua fría, 20.3, y la temperatura de equilibrio de estas dos masas de 44.6. De acuerdo. Ahora, vamos a hacer los cálculos. Si me van ayudando, voy a pasar a... aquí. Okay, vamos a hacer esos cálculos. Entonces, calor ganado igual al negativo del calor cedido, ¿ok? Y queremos calcular la constante del calorímetro. Ahora, ¿quién está ganando calor? Como ya vimos en los otros ejemplos, aquí el calor, los cuerpos que están ganando calor son el calorímetro y el agua fría. ¿De acuerdo? ¿Y quién está cediendo calor? Pues la masa de agua caliente. ¿De acuerdo? Bien, ahora, allí vamos bien. ¿Alguna duda de cómo vamos a resolver este problema? Es un balance de energía para determinar la capacidad térmica. ¿Ok? Así, el calor asociado al calorímetro es la constante de este calorímetro por el delta T, que delta T, bueno, la temperatura de equilibrio, que son los 44.6, menos la temperatura de cual parte Dewar con agua fría, ¿okay? Que son los 20.3 grados. Después el agua fría, este calor es la masa del agua fría por la capacidad calorífica del agua, ¿okay? Por el delta T, que también es la temperatura de equilibrio menos temperatura de la cual parte esta agua fría, que son los 20.3 grados. Y después del otro lado tenemos el negativo, está cediendo calor, la masa de agua caliente, por el Cp, o la capacidad del agua, la misma, por el delta de temperaturas. Esta delta es la temperatura de equilibrio, pero ahora parte de la temperatura del agua caliente, ¿no? Que era 82.2 grados Celsius. Bien. Vamos a ver aquí qué nos están preguntando. Ah, nada. Ok, entonces, aquí tenemos los datos de temperaturas. Este delta T, ¿qué valor tiene? Ustedes ya lo tienen. T3 menos T1, ¿qué valor tiene ese delta T? Ok, mientras lo tienen, este es el mismo. Aquí va el delta T que ustedes me van a decir en un momento. T3 menos T1. Después el agua, la masa del agua, 100 gramos. Ok. Por el Cp del agua en joules, la capacidad calorífica en joules por gramo por Kelvin. Y acá de nuevo vamos a poner el mismo delta T. Ok. Aquí Sebastián nos dice 24.3. Ok.
Esto puede ser en Kelvin, ¿no? Directamente. Esa diferencia es la misma en Celsius. Así que aquí también ponemos 24.3. Ok, entonces ya de este lado vamos a tener solamente la constante como incógnita. Voy a añadir otra página. Ok, nos queda el otro lado. Esto es igual, esto ya es el calor ganado. Nos queda la masa de agua caliente, que son 100 gramos también. Por 4.18. Ahora, ¿cuál es el delta T? ¿Qué valor tiene este delta T para el agua caliente? Esto sería el 44.6 menos 82.2. Ok, Adolfo nos dice que es de menos 37.6. Ok, vamos a poner que son Kelvin. De acuerdo. Entonces, ¿cuál es la constante del calorímetro? Con estos datos. Ok, si quieren vamos por partes. Esta parte que es el calor cedido. Ok, 15.716.8. Ok. Aquí Alejandro y Marco están en que es más o menos 64.63 calorías grados Celsius. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Yo lo tengo en joules. 4.18 y esto es 24.3. Ok. Ahora el agua, esta parte del agua, lo voy a hacer para abajo. Aquí tenemos 10.157.4 joules. Ok. Así que si restamos 15.716 menos 10.157.4 entre este delta T, obtendríamos 228.8.
joules por Kelvin. Ok, eso si lo dividimos entre 4.18. Es de 54.7 calorías por Kelvin o por grado Celsius. Aquí diferimos un poco, Alejandro y Marco, por ejemplo. 64, aquí yo tengo 54. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo ven? ¿Están de acuerdo? ¿O estoy omitiendo algo? ¿Ustedes omitieron algo? Sebastián obtiene 56.5. Ok. Bueno, tiene que estar en este orden. ¿De acuerdo? Bien. Así ya tenemos la primera parte. Ya sabemos cuánta energía se va hacia el dewar cuando queremos hacer un experimento de calorimetría por cada grado que detectemos que aumente. Sabemos que es porque 228.8 joules se fueron al calorímetro. ¿Okay? Entonces vamos a la parte 2, es en la que ya ponemos el hielo. ¿Okay? En la parte 2 vamos a hacer también un balance de energía. Calor ganado es igual al negativo de calor cedido. ¿Okay? Aquí tenemos quién gana calor. Voy a añadir otra hojita. Quien gana calor, pues es el hielo. Y después el agua que surge del hielo. ¿Ok? Entonces, este Q ganado es el Q del hielo más la mezcla o del agua que surge del hielo. ¿Ok? Y quien cede calor aquí tenemos el negativo de la Q del agua que está más caliente en el dewar. ¿Ok? Y el calor del calorímetro que también está más caliente que el hielo. Ok, ahí es el balance. Entonces, vamos a sustituir los datos. Me voy a ir acá arriba. Aquí están los datos. Metimos una masa de hielo de 25 grados. De acuerdo. La temperatura del agua inicial fue de 32.3, 32.2 grados Celsius y la temperatura de equilibrio 20.9. Ok. Aquí la temperatura que nos falta, pues es la de 0 grados Celsius, ¿no? Que es la mezcla agua con hielo. Así que con esos datos vamos a sustituir en esta ecuación. ¿Ok? Ok. Así tenemos los 20, el calor del hielo, pues son los 25 gramos.
por nuestra incógnita, el delta H de fusión, más esos 25 gramos se volvieron agua, ¿ok? Por 4.18 joules por gramo por Kelvin. ¿Por qué temperatura? Bueno, llegó a 20.9 esa agua desde 0 grados Celsius. ¿Ok? Esto va a estar en Kelvin. Y esto es igual a menos el agua que había en el Dewar, 175 gramos, por la capacidad del agua, 4.18, por el delta T, ¿ok? Venía de 32.2 y llegó a 20.9. ¿Okay? Eso es el agua en el Dewar. Después tenemos el calor del calorímetro, que es la constante del calorímetro, que vamos a usar la que encontramos, 228.8 joules por Kelvin, y el delta T, que es el Dewar, también llega a la temperatura de equilibrio, 20.9, partiendo de 32.2, igual que el agua que tenía adentro. ¿Ok? Así, nuestra única incógnita es el delta H de fusión. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Aquí nada más nos falta despejar y ya lo tenemos. Voy a ir poniendo estos datos y ustedes si me van compartiendo cuánto obtuvieron.
Ahí quedaría de 322.814 Joule por gramo. Por gramo. Está parecido a lo que estoy obteniendo, pero más o menos. Yo obtengo 346.7. Ok. ¿Los demás tienen otra opinión? ¿O en calorías? Si lo obtuvieran en calorías, ¿cuánto obtienen? Ok, Karen, Mitzi, ¿tienen algo parecido? En calorías yo obtuve 87.26, pero lo hice con mi valor el que le había puesto antes de la constante del calorímetro. Yo creo por ahí diferió. Ya. Sí, así debe ser. Entonces, aquí en calorías vamos a estar, pues estamos algo de acuerdo, como veo aquí con Sebastián, con Alejandro. Este delta H que yo obtuve en calorías es de 82.94. Ok, calorías por gramo. Ok, bueno, así es un simple balance de materia. El racional es que el hielo se derrite a agua y esa agua, a su vez, eleva su temperatura hasta equilibrarse con el agua que estaba en el DEWAR y con el DEWAR mismo. ¿Ok? Esa es la situación que veíamos, ¿no?, en el diagrama de la sesión pasada. En el que teníamos hielo, calentábamos, podríamos calentarlo. Después en la mezcla hielo-agua. Después agua que se calienta, de acuerdo aquí en Q y aquí en temperatura. Ok, aquí partimos de un hielo, ok, a 0 grados. Después de administrar el calor, ¿quién administra el calor? El agua del DEWAR y el DEWAR mismo la llevaron a esta masa a convertirse en agua y de aquí se calienta hasta la temperatura final. Ok, que en este caso fue de 20.9. Temperatura final. Ok, entonces para llegar allí, por cada gramo de hielo por cada gramo de hielo tuvimos que invertir 346.7 joules. Ok, ahora nos quedaba un problemilla. Ok, ya estaba. Nos quedaba un problemilla. Bueno, ustedes ya pueden, con el valor que obtuvimos, lo comparamos con el valor teórico de 80 calorías por gramo. Ok, que esos son 80 por 4.18. Son 334 joules. ¿De acuerdo? 334. Uy. Allí obtienen un error, que es el error de este experimento. Bien, ahora la parte 3 era este pequeño problema. Un cubo de hielo a 0 grados Celsius se introduce a 500 gramos de agua que están a 60 grados Celsius. La temperatura de equilibrio fue de 18 grados Celsius. ¿Cuál era la masa del cubo de hielo? Ok.
¿Qué masa obtuvieron allí? Yo tuve 262.5 gramos. 200, ok, está más o menos, sí. Bueno, yo obtuve 214 gramos. Ok, vamos a resolverlo y ver en dónde estamos. De acuerdo. Aquí otro balance, ¿no? De energía, el balance energético nos dice que este hielo está ganando calor a expensas del agua caliente. Ok, entonces, el hielo, vemos que la temperatura final es de 18 grados Celsius, con lo que asumimos que todo el cubo de hielo se fundió y una vez que es toda agua a 0 grados Celsius, comenzó a elevar su temperatura hasta 18 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, este lado derecho, aquí vamos a poner que es el Q del hielo más el Q del agua fría. Una vez derretido este cubo de hielo, empezó a elevar su temperatura hasta 18 grados Celsius. Entonces, la masa que queremos saber del hielo por el delta H de fusión que ya encontramos. Pues aquí va a ser la diferencia, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo cuál vamos a usar. Vamos a usar el teórico de 334.4. Ese es el que vamos a usar. Después el agua fría ya es toda la masa. Es la misma, ¿no? La masa de hielo ahora es masa de agua con la Cp del agua por el delta T, que fue llega a 18 partiendo de 0 Kelvin, ¿no? Para que todo esté en Kelvin. Y esto es igual al negativo de quién está perdiendo la masa del agua caliente, los 500 gramos, por el Cp del agua, el mismo, y llega a 18 partiendo de 60 grados. Esto lo podemos poner en Kelvin. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a poner la masa de hielo, nuestra incógnita, por 334.4 o el valor que ustedes hayan encontrado, pero de este orden. Joules, gramo, joules por gramo. Ok. Más la incógnita que no sabemos por 4.18 por 18 igual a la masa que sí conocemos, 500 gramos, por 4.18. Y este delta T es de 42. Ok, entonces nuestra incógnita es esta misma masa. Ok. Yo aquí, bueno, ya voy a ahorrar el desarrollo, la masa de hielo, entonces despejando, encontramos y usando este 334, encontramos que es de aproximadamente 214 gramos. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda.
Con eso ya cerramos entonces la práctica 8. Ok, es la actividad que teníamos que entregar hoy. Ya está aquí resuelta. Bien, ahora vamos rápidamente a ver las respuestas del cuestionario previo. Ok, ustedes me van ayudando con eso. Pop, pop. Bien, vamos a ver el diagrama que espero hayan encontrado. ¿Sí pudieron encontrar este diagrama? El detalle de la bomba calorimétrica. ¿Sí lo encontraron? Muy bien, vamos a verlo. Aquí está. Esta imagen es del libro del Mortimer, Físico-Química de Mortimer. Sí. Y aquí tenemos la bomba del calorímetro. La compañía que lo comercializa, en este caso, es la PAR, ¿no? PAR Instruments. Bien, tenemos de lado, bueno, aquí tenemos en el centro la bomba en sí, el contenedor donde se lleva a cabo una ignición con oxígeno y se quema allí la muestra que ingresemos dentro de esta parte. Ok, aquí se quema la muestra. Ahora necesitamos garantizar que esta explosión va a cambiar la temperatura del agua circulante, ¿ok? Y eso lo va a detectar el termómetro. Una vez que hace ignición la bomba, este termómetro cambia la lectura, ¿ok? Y para ello tenemos aquí la propela conectada al motor eléctrico. Y ven aquí, la ignición se lleva a cabo con una chispa, ¿ok? Cuando hacen contacto, hay una chispa y explota. ¿De acuerdo? Y lo único que nosotros observamos es el aumento de la temperatura. La explosión no se detecta de otra manera más que cambia la temperatura. ¿Ok? Bueno, ahora ya la tienen. Ahí está. Vamos a la pregunta 2. Díganme cuál es la función termodinámica que determinamos en esta bomba calorimétrica. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Cuál es esa función? Pues la entalpía, ¿no? Bueno, la variación de la La entalpía es variación. lo que se puede medir, ¿no? Ok. Sí, aunque primero lo que detectamos aquí, como es a volumen constante, vamos a platicar eso. Primero detectamos la energía interna y después hacemos la conversión a, a entalpía, como dices, Adolfo. Entonces vamos a verlo. Voy a compartir el pizarroncillo. Y vamos a encontrar la ecuación que vamos a usar en el simulador. Ok. Bueno, aquí en el calorímetro
vamos a determinar el calor negativo lo está generando el sistema y va a ser igual a la constante o K mayúscula o C, como ustedes quieran, por el cambio en temperatura. Ok. Nosotros sabemos que el calor está relacionado con la primera ley de la termodinámica. Calor más trabajo es igual al cambio de energía interna. Como el volumen es constante, el trabajo de expansión es como P de B, como es constante, el trabajo es 0. ¿Okay? Y entonces, el calor que detectemos va a ser directamente la energía interna. ¿Okay? Ahora, si lo queremos pasar a delta H, okay, vamos a hacer una cierta consideración. Vean que aquí tenemos en esta bomba, tenemos una combustión. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un sólido que vamos a quemar con el gas oxígeno, ¿ok? Y va a liberar el gas CO2 más el agua líquida. ¿Ok? Y eso es en general. Cualquier material que metan allí, que sea sólido, va a reaccionar con el gas, el comburente, en este caso el oxígeno, y va a generar el gas de escape, que es el CO2, y se condensa agua. Bien, entonces vamos a ver, en el simulador vamos a necesitar hacer el siguiente razonamiento, ¿ok? Ven, nosotros sabemos que la energía interna se relaciona con la entalpía de la siguiente manera, ¿no? Ya lo hemos platicado, ¿ok? Menos el cambio en presión-volumen, ¿ok? Esta es una manera de escribir lo que ya hemos dicho, ¿no? La definición de entalpía. De acuerdo. Ahora, en nuestro sistema, este cambio de presión-volumen, ¿cómo va a ser? Bueno, va a ser presión-volumen es igual a la presión que hay dentro de este sistema más el volumen del sólido, el que vamos a quemar, más el volumen del líquido que vamos a generar, más el volumen del gas. ¿Ok? Así, el volumen que más importa, que domina, ustedes saben, pues el volumen más grande es el del gas. ¿Ok? Entonces, este cambio, este delta de presión-volumen, lo vamos a aproximar como el delta de la presión por el volumen del gas. ¿Ok? Va a dominar, el volumen del gas es mayor que el del sólido, es mayor que el del líquido que estamos trabajando dentro del calorímetro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a sustituir, vamos con esta ecuación que escribimos aquí arriba, vamos a sustituir delta U, este delta U es el calor que vamos a medir, igual a el delta H que queremos encontrar, menos el cambio del producto P por B. Pero B es el del gas, ¿ok? Va a ser el del gas. Y ahora sustituimos
la ecuación del gas ideal, ¿no? Ustedes recuerdan que PV es igual a nRT. Entonces, para nuestro sistema, quemar un sólido con un gas y que se genera un gas y un líquido, vamos a tener que este cambio de energía interna es igual al delta H y vamos a sustituir esto. Ok, es el cambio de nRT. Ok, ahora, como este es el gas, son los moles del gas. Ok. Y así encontramos, a partir del calor que vamos a medir, vamos a tener también, si conocemos la estequiometría de la reacción y la temperatura a la que llega, podemos conocer el delta H, ¿ok? El delta H de combustión. Bien, así que tomen en cuenta esta ecuación a la que estamos llegando. Vamos a usarla en el simulador. Y por último, ¿cuál es la... vamos a apuntarlo aquí en el mismo pizarrón. ¿Cuál es la capacidad térmica del naftaleno sólido y del ácido benzoico? ¿Cuáles encontraron ustedes? Del naftaleno, 165.72 Joule mol Kelvin. Ok, y del ácido benzoico, ¿qué encontraron? De 146.65 Joule sobre Kelvin mol. Ok. Muy bien, ahora ya armados con estas dos constantes, ¿para qué las necesitamos? Para que calibremos, digamos, al calorímetro. Ok, necesitamos conocer la constante del calorímetro. Para ello necesitamos ingresar materiales de constantes caloríficas conocidas. Ok, allí, entonces, con el delta T podemos encontrar la constante del calorímetro. Ok, bien. Vamos al simulador, ¿de acuerdo? Les voy a compartir la pantalla para eso. Y les voy a poner aquí en el chat, les voy a poner el enlace del calorímetro. Y ahí va, está en el chat, ahí está. Okay. ¿Y cómo se ve eso? Bueno. Ok, aquí ya lo tenemos. Vean, aquí es una pequeña representación del calorímetro. Está la muestra que quemamos con oxígeno y en consecuencia se obtiene un cambio de temperatura, ¿no? Entonces, este simulador nos permite encontrar el
el calor de combustión asociado, ¿no? Bien, entonces, vamos a quemar la muestra. Vamos a escoger una muestra y ustedes van a ir en su actividad, van a ir recopilando los datos que les da el simulador y van a encontrar la constante del calorímetro y después van a encontrar el calor de combustión para estas muestras, ¿no? Entonces, primero nos vamos a escoger una muestra. Ok. Aquí. Pop. De acuerdo. Entonces, vean. Hay varios materiales sólidos. Ok. Ácido benzoico, ácido estérico, ácido palmítico, merístico, láurico, cáprico, fumárico, maleico. Son materiales sólidos. Ok. Del otro lado está el naftaleno, etc. Vamos a entonces calibrarlo, ¿ok? Con ácido benzoico. Y ven acá abajo dice llevar a la balanza, ¿no? A pesarlo. Vamos a pesar el ácido benzoico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ustedes van a poner, ya tienen su muestra, ya está cargada en el calorímetro. La muestra que ustedes van a pesar, aquí le pueden cambiar, pero puede ser 1 gramo, ¿no? Lo más parecido que quieran a 1 gramo. Aquí ya les sugiere 1.026, lo pueden cambiar. Vamos a dejarlo allí. Ok, entonces, la temperatura del agua también la pueden cambiar. Ok, esta es la temperatura que está rodeando a la bomba. Ok, y la temperatura ambiente. Ok, este alambre nos dice el peso, ¿no? El peso del alambre del cual está adherida la muestra sólida. Ok, entonces ese alambre se va a quemar también junto con nuestra muestra. Ok, entonces ustedes lo que van a hacer es seleccionar el ácido benzoico, determinar el peso de la muestra alrededor de 1 gramo, por ejemplo, y una vez que pongan esos datos, van a ponerle aquí quemar la muestra. ¿Ok? Una vez que queman la muestra, van a pasar 2 cosas. Van a poder ver cuánto alambre quedó, cuál es la masa del alambre después de la ignición. ¿Ok? Y en ver datos van a poder conocer las temperaturas final, la temperatura de equilibrio. Y en esta parte va a crear la gráfica. ¿Ok? Va a haber una gráfica aquí que les va a decir cómo cambió la temperatura. ¿Ok? Entonces, ustedes en su reporte van a poner la masa del alambre después de que queman la muestra. Aquí va a aparecerles. Y después van a anexar los datos de temperatura y van a anexar la gráfica que les genera. ¿Ok? Con esos datos, temperaturas iniciales, temperaturas finales, y la constante, por ejemplo, acá arriba, donde dice constantes, le pican. ¿Okay? Y aquí les dice las constantes de los materiales que quemaron. ¿Okay? Del ácido benzoico, lo está tomando como 26,000 joules por gramo. Aquí está por gramo, no por mol. Y el alambre, ¿no? ¿Cuál es el calor la capacidad del alambre, ¿no? 5,000 joules por gramo. ¿Ok? Con esos datos, ustedes van a calcular la energía liberada. ¿Ok?
esa energía liberada pues va a ser igual a como hemos hecho. El peso de la muestra del ácido benzoico por la capacidad térmica del ácido benzoico más lo que se quemó del alambre, ¿ok? Esta resta. Entonces, repito, la energía liberada va a ser igual a la capacidad térmica de la muestra, en este caso ácido benzoico, por el peso de la muestra, más o menos 1 gramo, más la capacidad del alambre por lo que se quemó del alambre en gramos. ¿Okay? Tienen que hacer esa resta. ¿Ok? Entonces, una vez que tienen la energía liberada en joules, eso va a ser igual a la constante del calorímetro por el delta T. Ese delta T lo van a tener aquí en la gráfica. ¿Ok? Esto que les estoy diciendo no es más que el balance de energía como el que acabamos de hacer. Y yo les voy a compartir el protocolo, ¿ok? Para que sigan los pasos en este simulador del cual ya tienen la página y puedan encontrar primero la capacidad del calorímetro. ¿Ok? Yo les voy a dar esa información. Aquí solo lo estamos platicando. Ahora, una vez que ya conocemos la capacidad del calorímetro con nuestra pequeña muestra, ¿ok? Vamos a calcular la entalpía de combustión. ¿Ok? Entonces vamos a cambiarlo. ¿Ok? Y por ejemplo, si escogen, cambiamos de ácido benzoico a naftaleno. ¿Ok? Vamos a llevarnos ese naftaleno a la balanza. Vamos a poner una muestra igual de naftaleno y vamos a quemarlo también. Eso va a generar la gráfica, ¿no? De acuerdo. Ahora, esto que vamos a hacer también se los voy a compartir. Lo que necesitamos entonces son los datos. Una vez que ustedes quemen la muestra de ácido de naftaleno, necesitamos las temperaturas iniciales y finales. Con eso y con la masa molar, podemos calcular el número de moles que quemaron. ¿Ok? Número de moles va a ser igual a la muestra entre la masa molar, en este caso del naftaleno, que es de 108 gramos por mol. ¿Ok? Después vamos a hacer otra vez un balance de energía. Vamos a encontrar toda la energía liberada, que va a ser igual a la constante del calorímetro, que ya conocemos, por el delta T, más lo que se consumió por el alambre, ¿ok? Que es la capacidad del alambre, por la masa que se quemó, ¿ok? Que lo van a tener aquí en este dato. ¿Ok? Una vez que tienen cuánta energía se liberó, vamos a calcular el delta NG, ¿okay? Es decir, el cambio de número de moles de gas. Recuerdan que acabamos de encontrar que el delta H es igual al delta U más el delta NGRT. Eso ya está allí en las notas que les voy a compartir. ¿Ok? Y ya una vez que encuentran cuánta energía se liberó, eso va a ser el delta U. Y suman el delta de moles gaseosos por RT. Con eso ya encontraríamos el delta H para el naftaleno. Entonces, la primera parte de esta práctica es encontrar la constante del calorímetro usando el ácido benzoico.
Y después vamos a encontrar el delta H de combustión por cada mol de naftaleno. Ok. Esto se los voy a compartir. A ver, déjenme ver si lo pueden ver de una vez. Para que no se asusten. Ok. Pues, bien, este es el protocolo. Ok. Lo que les acabo de platicar está aquí. Ustedes van a tener esta información para que lo hagan paso a paso. Necesitamos la gráfica, necesitamos los datos de temperatura para conocer la temperatura final. Ok, es de este estilo. Y después viene el balance, ¿no? Aquí está también el balance de energía que les acabo de contar. Aquí están las constantes del ácido benzoico, la constante del alambre. Ok, aquí van a obtener entonces la capacidad del calorímetro. Ok, una vez que ya la tienen, nos vamos a determinar la entalpía de combustión de un compuesto. Ese compuesto vamos a quedar de acuerdo que es el naftaleno. Ok, entonces igual vamos a escoger el naftaleno en el simulador. Vamos a decirle que lo queme. Vamos a obtener la gráfica y los datos que nos da. Ok. Ustedes, por su parte, tienen que escribir la ecuación de esta reacción, es decir, el naftaleno más oxígeno que da CO2 y agua. Tienen que balancear esa ecuación. Ok. Por lo pronto, aquí el peso de la muestra, que es más o menos 1 gramo, entre 108, que es la masa molar del naftaleno, obtiene el número de moles del naftaleno. Ok. Después viene calcular la energía liberada, la constante del calorímetro, ya la tienen. Ok. De los datos de la gráfica van a obtener esta diferencia, temperatura final menos temperatura inicial, y van a obtener la masa que se quemó del alambre. ¿Okay? Con eso ya obtienen el delta U. Okay. Con ese delta U nos vamos a calcular la entalpía de combustión. ¿Okay? Entonces vean aquí, este delta NG son el cambio de número de moles de gas, que es el volumen que nos importa. Es moles de CO2 que se forman menos los moles de oxígeno, ¿no? Nuestros dos gases involucrados en esta combustión, el CO2 como producto, el oxígeno como reactivo, y con eso ya podemos calcular el delta H de combustión. ¿De acuerdo? Yo les voy a compartir este protocolo y ustedes van a generar un reporte donde tienen las gráficas para el ácido benzoico, los datos para el ácido benzoico, la constante del calorímetro como dato, como cálculo, y la segunda parte es la gráfica para el naftaleno, los datos del naftaleno y los cálculos para encontrar el delta H de combustión para el naftaleno. ¿De acuerdo? Entonces, yo les comparto este protocolo. Ya tienen la página. No sé si tengan alguna duda. Todo bien, profe. Va que va. Bien, entonces, esta actividad la revisamos la próxima semana y vamos a hacer también un cálculo.
Bueno, sí, la próxima semana hacemos el cálculo para que no se hagan bolas. Por ahora, enfóquense en encontrar esta constante del calorímetro y este delta H de combustión. La próxima clase vamos a encontrar el delta H de combustión, pero de un alimento, ¿ok? Y entonces la próxima clase ya estaríamos cerrando. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Muy bien. Ahora, como la próxima clase es la última, pues el límite para que ustedes entreguen, si tienen cosas pendientes que entregar, pues el límite sería el próximo jueves, ¿ok? Para que yo me ponga a calificar y tenga su calificación y la envíe a la teoría, ¿no? ¿De acuerdo? A ver. Sí, de acuerdo. Muy bien. Aquí hay dos preguntas. Ok, de acuerdo, todo bien. Va que va. Entonces yo subo este video para que si lo quieren checar después al hacer sus actividades. Y yo creo que también les voy a subir el ejercicio de la fruta, porque si no, no me va a dar tiempo. Pero bueno, yo subo esas instrucciones. Si ven la asignación, pues pueden empezar a realizarla. ¿De acuerdo? Es muy sencilla también, pero si no, no nos va a dar tiempo. Va que va.